Buenas noches, estimado docente y personas de YouTube que van a ver este video. El día de hoy voy a relatar la obra muy importante que se llama Sin Destino de Imre Kertész. Bien, recordemos que este es un escritor húngaro y superviviente de los campos de concentración nazis, en concreto del campo Buchenwald en Weimar. Bien, él también ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2002 por ser un escritor de una obra que conserva la frágil experiencia del individuo frente a la bárbara arbitrariedad de la historia. El premio lo convirtió en el primer escritor húngaro en obtenerlo. Desde mi punto de vista, cuando veo a este autor me doy cuenta de quizás de las humillaciones que él ha pasado, o sea, ver sus fotos, sus retratos, se nota la supervivencia que él ha tenido, porque quizás él plasma en sus obras lo que él ha vivido, las experiencias que él ha tenido. Es como un diario en donde él nos va a relatar todas las experiencias que ha pasado desde su niñez hasta la adultez que está ahorita. Entonces es un autor que cuando vas leyendo sus páginas de sus libros te atrapa en la lectura, y mayormente los adolescentes leen esto porque les causa una emoción o tratan de, a veces se sienten identificados con esta persona. Bien, ahora para hablar de la historia del año, en la historia del año y medio de lo que trata esta obra, de la vida de un adolescente en diversos campos de concentración nazis, es la experiencia que el autor vivió en propia carne. O sea, eso fue su experiencia de él. Sin Destino no es, sin embargo, ningún texto autobiográfico, con la fría objetividad del entomólogo y desde una distancia irónica. Kertész nos muestra en su historia la hiriente realidad de los campos de exterminio en sus efectos más eficazmente perversos, aquellos que confunden justicia y humillación arbitraria, y la cotidianidad más inhumana como una forma aberrante de felicidad. Testigo desapasionado, Sin Destino es por encima de todo sin una gran literatura y una de las mejores novelas del siglo XX, capaz de dejar una huella profunda e imperecedera en el lector. Bien, aquí me gustaría también comenzar diciendo que es un libro que los recomiendo a todo el mundo. Lo pueden leer todo tipo de edades, desde el más pequeño al más grande, sea la edad que tengas. Por ejemplo, a menudo de muchos de nosotros nos gusta leer libros, ¿no? Nos apasiona leer libros, entonces de repente nos sale desde dentro la intención de leer. Nos damos cuenta que a veces personas quizás no les atrapa la lectura, pero cuando ya ven la portada o el título de esa obra, les llama tanto la atención que empiezan a leer y luego ya se atrapan y entonces terminan por terminar de leer un libro entero en 3 días o más, depende del tiempo que tú apliques en la lectura. Bien, entonces esto es como un enganche en el que estamos acostumbrados a este género, y mayormente recomendado el libro Sin Destino, ya que se trata de una novela corta de fácil lectura, aunque bastante dura, y tendría que ser de lectura obligatoria. No solamente engancha al lector, sino que tiene un valor cultural añadido que permite al lector profundizar más en el aspecto de la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos que en las guerras mundiales siempre hay muertes en la mayoría de poblaciones, hay muertes, víctimas, heridos, entre otros, entonces que son ni más ni menos que los campos de concentración nazis. Bien, como sabemos hay muchísimos libros de este autor y documentales sobre los campos nazis, pero justamente este es el de Imre Kertész, que fue reconocido con un premio Nobel de Literatura por ser uno de los mejores libros que ha escrito. Un poco parecido a lo que pasó con Herta Müller, que también es una autora de todo lo que tengo, de la obra De todo lo que tengo lo llevo conmigo, obra que narra la persecución sufrida por los alemanes rumanos en los tiempos de Stalin. La autora también ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2009, pocos años después que recibió el premio Imre Kertész. Es imposible no relacionar los dos libros, que tratan de un tema muy similar, pero desde perspectivas totalmente distintas. Mientras que Müller narra la experiencia de Leo en un campo de concentración a través de una prosa más poética y con la intención de mostrar las deformidades del alma en un campo de concentración. Imre parte de su experiencia, casi autobiográfica, como les estaba comentando, la experiencia de su vida, y nos cuenta su experiencia tal y como la vivió, sin reflexiones ni sentimientos influenciados a posteriori. Tal y como el experimento y vivió esa escena, él lo relata en su libro. Imre Kertész logra hacer algo que yo considero casi imposible. Todos sabemos que fueron los campos de concentración el mayor exterminio de la historia, una masacre inhumana e injustificada, una aberración de las mentes humanas que llevan a cabo
tal holocausto, tal desastre. Todos hemos aprendido en clase de historia, hemos visto documentales sobre el día a día inhumano de los judíos en los campos de concentración. Tenemos las cámaras de gas, el desalmado trato hacia los judíos, las enfermedades, las separaciones de familia. Aquí también, como un punto importante, es que también cuando prendemos la tele, lo que siempre vamos a ver en las noticias son muertes, robos, masacres, tantas cosas que pasan hoy en día que prácticamente el mundo se está acabando. En cambio, Imre Kertész nos cuenta su experiencia de una manera que consigue que el lector piense que los campos de concentración no eran tan crueles como nos han contado. ¿Por qué? Porque el escritor nos narra poniéndose en la piel en la que aquel adolescente de 15 años que ingresó en el campo de concentración con un instinto de supervivencia que lo obligó a adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones y un consciente rayo de esperanza que nunca desapareció. Como bien sabemos, confundir la cotidianidad más inhumana con una forma aberrante de felicidad, porque es mucho más fácil que sobrevivir, valorar lo que tienes en aquel momento de no hacerlo, o sea, engañarte y pensar que lo que estás viviendo no es un infierno. O sea, sí estás viviendo un infierno, pero hacerte la idea de que a pesar de tus problemas que tengas, los puedes sobrellevar y puedes pensar de que mañana será un día mejor. Siempre tener una mente positiva. También el autor en sus últimas páginas nos narra que su salida del campo y su vuelta a casa deja paso a las reflexiones, gradualmente va tomando conciencia de todo lo que él ha vivido. De todas formas, yo no me di cuenta de que eran horrores. Aferrarse a la vida es lo único que les quedaba a los presos y el escritor no los transmite constantemente. En mi interior identifiqué que es un ligero deseo que acepta con vergüenza, persistente el deseo de seguir viviendo, pero otro ratito más en un campo de concentración tan hermoso. Este libro me ha hecho llorar en distintas ocasiones, ya que habla de la muerte, ¿no? De los fracasos que quizás puedas presentar en la vida cuando comparas lo que has aprendido de los campos de concentración y lo comparas con la historia narrada de Imre, quien básicamente normaliza su rutina de preso. No puede evitar sentir un golpe en el pecho al darse cuenta de cómo la mente y el cuerpo se deforman y se aferran a lo poco que les queda para seguir viviendo. Imre en ningún momento insulta a los alemanes o se lamenta por estar encerrado en el campo de concentración. Él sigue órdenes con la esperanza de seguir viviendo. Ya no es la esperanza de pensar en un futuro, sino la esperanza de vivir un día más. Y para conseguirlo se engaña su mente, ¿no? De que mañana será un día mejor. A pesar de que él pasó en ese tiempo golpes y maltratos y humillaciones por los alemanes, él imaginaba que su vida sería mejor en un futuro, pero ya no tanto se hacía ideas de que iba a tener un bonito futuro o salir libre de eso, ya no ser un esclavo para ellos, sino que tratar de sobrevivir con lo poco que tenía para pensar que quizás ese infierno se acabaría pronto o que quizás esto era un sueño o una pesadilla y no una realidad. Entonces, y creemos que nuestro día a día no es tan cruel, ¿no? Es muy duro leer esta obra porque es muy fuerte el proceso que pasó este autor y también cómo plasmó sus ideas en este libro. Esta reseña Sin Destino sigue con la estructura de la novela, dividida en 3 partes, que aunque no estén marcadas es fácil identificar. La primera, donde Imre ingresa en el campo de concentración. La segunda, su experiencia en el campo, que sería un poco a todo lo que ha apelado anteriormente. Y la tercera, su vuelta a casa. Hay un cambio importante en la manera de narrar de Imre entre la primera y la segunda parte. Cuando él como adolescente ingresa en el campo, el tono es mucho más esperanzador y lleno de inocencia, porque no sabía lo que le esperaba después. Entonces, el escritor hace mucho más presente el concepto de esperanza para luchar contra la aceptación de su realidad, que está a punto. Bien, el escritor hace mucho más presente el concepto de esperanza para luchar contra la aceptación de su realidad, que está a punto de vivir. Ingresará en un campo de concentración, por ejemplo, cuando en Auschwitz los dividen en 2 grupos, los viejos y enfermos que no pueden trabajar y por otro lado los más jóvenes y más sanos.
que serán trasladados a un nuevo campo de concentración. Pues In-rae se siente vencedor cuando lo ponen en el grupo de trabajo como si fuera un halago, aunque mucho más desalentador es cuando In-rae llega a Auschwitz y ve a todos los presos vestidos con el uniforme de rayas y se pregunta por los crímenes que habrán cometido. No será hasta la entrega del uniforme que se dará cuenta de que él también es un preso. También me sorprendió que la reacción final de nuestro protagonista ha vuelto a casa. Como bien anima a la familia Fleischmann, ahora es el momento de empezar de cero, de comenzar una nueva vida, una etapa nueva. In-rae parece enfadado ante tal afirmación y se limita a pensar que nunca empezamos una nueva vida, sino que seguimos viviendo la misma vida de siempre. Es por lo que él había pasado en esa cárcel, en ese lugar, o él bien lo denominaba infierno por todos los maltratos que había recibido. Entonces él siempre tenía la idea y vivía súper amargado porque ya había pasado por un proceso y una etapa muy mala y negativa en su vida. Y siempre se decía que no era la nueva vida, sino que siempre va a vivir lo mismo que ya había experimentado. Porque él decía que las personas fingen ser buenas personas solamente cuando quieren algo, pero al final siempre van a estar apuñalando a tus espaldas, entonces van a empezar a criticar o hablar mal de ti cuando tú no estés. Y así era como él pensaba que eran las personas y la vida que él tenía que pasar. Bien, ya para finalizar esta obra que nos llama mucho la atención, bien, no era gratuito cuando decía que la prosa de In-rae era casi imposible. Bueno, no lo es si nunca han estado en un campo de concentración y escribes sobre esto. Pero un superviviente al holocausto que sea capaz de contarnos su vivencia tal y como lo vivió, como él lo hizo, es decir, desde una normalización de la crueldad aberrante y sin estar acondicionado por los brutales recuerdos a posteriori, sin que las memorias interfieran en el relato, es un ejercicio muy difícil. Animo a todo el mundo a leer este breve relato. Tiene un argumento cronológico que engancha al lector. Aunque en las páginas son fáciles de leer, pero en el momento te vas a dar cuenta de que el libro tiene momentos muy tristes en donde te vas a poner sentimental y entonces se describen como situaciones muy duras. Y lo que impacta no es la descripción visual de estas porque es nula, sino la manera de narrarlo de In-rae, desde una perspectiva tan inocente y esperanzadora que quizás le da miedo a él, el miedo que iba a enfrentar en la vida. Bien, entonces es muy importante que leamos esta obra, ya que a pesar de que In-rae recibió maltratos, humillaciones y no tuvo una vida de felicidad, cuando salió de ese lugar, los amigos, las amistades verdaderas le estaban dando ánimos a él para que pueda sobrevivir, para que él pueda pensar de que sería un día mejor, pero tenía ya esa conciencia o esa mentalidad de que todo iba a seguir igual, porque pensaba quizás que en cualquier momento él volvería a ir preso por algún delito, pero se veía tan inocente que no pensaba que lo iban a acusar o iba a caer preso. Y también se preguntaba bastante por todos los errores que han cometido, ¿no? Como a veces hay personas que se van presos, pero injustamente, sin cometer delitos. Es como que te acusan falsamente, pero otras personas sí se van porque han robado, matado y varias cosas que se ven hoy en día en este mundo. Y ya no es lo mismo de antes, ¿no? Siempre desde siempre se han venido problemas a las personas. Quizás algunos cometen eso también porque ponen excusas o de que no les dan trabajo o dejan de estudiar también, entonces para dedicarse a esto del robo, y no está nada bien que quites las pertenencias que no te pertenecen a ti y hagas maldad a las personas que no te hacen daño.
Entonces, dejo finalizando esto diciendo de que lean este libro, que les va a impactar y que es muy importante reconocer que somos personas que quizás estamos pasando por problemas o por situaciones difíciles, pero al final siempre vamos a encontrar una salida a ese problema. Muchas gracias.